Espero que bien. Eh, ¿Me confirman por favor si se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, genial, excelente. Muy bien, chicos. Vamos con esto a ponernos al día en la parte teórica. Eh, la sesión de hoy trata sobre la población de estudio, la muestra, algunas técnicas de muestreo, algunos aspectos un poco teóricos y también una parte final bastante aplicativa que les va a servir mucho cuando tengan algún tipo de problema con su muestra. Entonces, dicho esto, antes de iniciar, solamente quería eh, mencionarle que voy a coordinar con su delegado directamente para ver algún pequeño producto que pedirles en estos días relacionado básicamente con el avance que tengan con su proyecto hasta el momento para que pueda hacer su calificación de primera unidad, ya que esta semana se tiene que subir notas. Entonces, la idea a priori sería ir viendo qué tan avanzados están sus productos, sus proyectos de tesis, para en función de eso asignarles un calificativo. Pero lo voy a coordinar con su delegado y ya les estará comunicando a la brevedad. Bien, dicho esto, vamos a iniciar la clase. La clase de hoy trata sobre técnicas de muestreo. Y básicamente lo que yo debo entender es que la muestra es un conjunto pequeño, entre comillas, pequeño, de la población que utilizo por fines logísticos. O sea, únicamente la finalidad de usar una muestra son aspectos logísticos. Y con aspectos logísticos me refiero a la imposibilidad de poder trabajar con la población. Porque en un sentido estricto, teórico, no se puede trabajar con una población o es imposible, ya que cada segundo, cada minuto nacen personas, mueren personas, se diagnostican personas con una condición, eh, culmina la etapa clínica o la historia natural de la enfermedad de otras personas. Entonces, tomar una foto durante un periodo de tiempo no inmediato. Eh, y con tomar una foto me refiero a recolectar los datos de toda la población en un momento de tiempo específico. Es para fines logísticos o de ejecución imposible teóricamente. Por otro lado, recordemos que la población de estudio es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque, ojo, ¿no? A veces cuando los estudiantes o los asesorados o los evaluados tienen alguna duda con esto, doctor, ¿cómo defino mi población de estudio? Es muy fácil, ¿no? Es hacia quién yo quiero llevar los datos de mi investigación o hacia quién quiero extrapolar las conclusiones. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un estudio de depresión en estudiantes de medicina, el estudio yo lo hago para que los resultados que yo obtenga sean extrapolables, inferenciables o puedan ser aplicables tal vez a los estudiantes de medicina de la macrorregión norte o tal vez a los estudiantes de medicina del país. Hacia ellos es hacia donde yo quiero llevar mis resultados. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿no? El 25% de los estudiantes de medicina tienen depresión. eh, Esta información me es útil si ese valor representa la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina tal vez de todo el norte del país o del país en general, ¿no? Entonces, no me sería útil tal vez o muy informativo si únicamente me brinda la información de cómo están los estudiantes de medicina de una universidad, ¿no? Porque puede pasar que la tendencia en esa universidad sea diferente a la tendencia general por cuestiones locales. Entonces debemos tener en cuenta, y cuando hagamos extrapolaciones debemos buscar argumentos
que me sustenten el por qué mis resultados son aplicables, son extrapolables a otro conjunto mucho más grande de datos. Entonces, por ese lado, la población es a quién yo quiero llevar mis resultados, hacia quién, o mejor dicho, mis resultados yo deseo que represente a quiénes, a un conjunto grande de personas o a un conjunto grande de sujetos con una condición de interés. Pero como me es imposible logísticamente estudiar una población, entonces yo digo, voy a seleccionar una muestra que me sea accesible poder estudiar, ¿no? Que yo pueda, con los recursos que tengo, poder abordar a esos pacientes. Entonces, para eso y para que a partir de una muestra yo pueda tomar conclusiones hacia una población, mi muestra debe tener algunas características. Y en primer lugar, debe ser adecuada en tamaño, ¿ok? ¿Qué significa? Que debe tener un número suficientemente grande para poder obtener resultados confiables. Y llevo a esto el ejemplo que tuvimos en la última clase. Eh, si, por ejemplo, tomaba solamente unos 5 o 6 viajes en Uber, el rango de valores posibles en el cual yo iba a llegar a la universidad desde mi casa iba a variar bastante, pero mientras más taxis tome, ese rango iba a ser mucho más estrecho y por lo tanto la estimación, la inferencia iba a ser mucho más precisa. Entonces, si yo quiero demostrar adecuadamente una hipótesis estadística, la muestra debe ser suficiente para poder demostrar, y con demostrar me refiero, bueno, el término adecuado sería probar esta hipótesis y rechazarla o no rechazarla con la suficiente confiabilidad, con la suficiente precisión. Por otro lado, debe ser representativa, ¿no? Y aquí viene el detalle de lo que les hablaba hace un momento. Tal vez si yo hago un estudio en una universidad, tal vez esto no represente adecuadamente a lo que yo quiero llevar. Si mi objetivo es hablar de estudiantes de medicina de la macrorregión norte, por ejemplo, tal vez para que sea representativa, si la macrorregión norte tiene 5 departamentos, tal vez podría ser una escuela de medicina de cada uno, o al menos unas 3 universidades, ¿no? Para tratar de que más o menos represente esto. Eh, lo otro, ¿no? Si es que yo tengo, por ejemplo, no sé, estudiantes de medicina de diversos niveles, y lo que justo conversábamos en la sesión de ayer domingo, eh, tal vez el comportamiento de mi muestra o digamos, tal vez si yo espero que las variables se comporten diferente en estudiantes que están llevando preclínicas, en estudiantes que están llevando clínicas y en estudiantes que están llevando internados, si hay posibilidad de que haya un comportamiento diferente en cada uno de esos estratos, mi muestra debería contener una cantidad suficiente de participantes de cada uno de esos estratos. Entonces eso es representatividad, ¿no? Que si yo quiero extrapolar hacia un grupo grande, mi muestra tenga suficiente representación de esa población fuente. Acuérdense de los congresistas, ¿no? Se dicen, ¿no? Los representantes de la patria. Hay 4 de Ancash, no sé, 5 de la Libertad, unos cuantos de Lima también, y así de cada región. Lo que se busca es que haya un número representativo de cada una. Respecto al primer punto, para que una muestra sea adecuada en tamaño, existen técnicas matemáticas. O sea, yo sí puedo decir, matemáticamente hablando, esta muestra es adecuada para probar esta hipótesis, o tiene el tamaño suficiente para probar esta hipótesis. Cosa que no pasa con la representatividad. La representatividad, como dicen algunos epidemiólogos, es un salto de fe, ¿no? Es decir, yo
Con estas características, considero que mi muestra es representativa, pero por supuesto debe ser bien sustentada, ¿no? Porque un estudio en una sola universidad no sería extrapolable a todo el país por aspectos obvios. Entonces debe tener la suficiente cantidad y con esto señalo que no hay un punto de corte estricto, pero yo debo argumentar el por qué la muestra que yo tengo representa adecuadamente a la población. Y el último requisito está con asterisco porque realmente no siempre se cumple y es la aleatoriedad. Y no siempre se cumple porque, como vamos a ver en las láminas a continuación, hay muestras aleatorias o probabilísticas y muestras no aleatorias o no probabilísticas. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que si yo quiero tomar datos de mi muestra y llevarlos a una población, sí o sí mi muestra tiene que ser aleatoria. Porque si yo trabajo con algún tipo de muestreo no probabilístico, lo único que yo podría tomar son datos de la muestra. O sea, si por ejemplo tú tienes una muestra no probabilística de 80 pacientes diabéticos que eh, ¿cómo decirlo? La has recolectado por conveniencia, porque eran los que venían más seguido a sus controles o cosas así. Si tú tienes que el 20% de los diabéticos se amputan, entonces ese dato de 20% no es extrapolable hacia la población total de diabéticos, sino que lo único que puedes decir ahí es que de los 80 pacientes evaluados, el 20% el 20% de los diabéticos se amputan, ¿no? No puedes decir otra cosa más. Entonces, ojo con ese detalle. Y es algo que en las tesis se suele violar. Hay muchas personas que trabajan con tesis, tienen muestras pequeñas, no representativas y sobre todo no aleatorias y sacan conclusiones de su población y eso está mal, ¿no? Está mal, se ve que los jurados metodológicos lo pasan, pero sí sería un aspecto a tener en cuenta para ustedes que están teniendo una formación tal vez un poco más profunda en aspectos de métodos. Entonces, ojo con eso. Por otro lado, hablar de muestreo es, yo ya tengo mi muestra, ya sé que voy a necesitar 80 pacientes y ahora, ¿cómo los recolecto? ¿No? Entonces, ¿cómo selecciono los sujetos? Y eso es muestreo, ¿ok? Y de eso vamos a hablar un poquito, porque como les comenté hace un momento, hay técnicas para seleccionar a los sujetos que se basan en el azar, o sea, hablamos de muestreo probabilístico, y otras que no aplican el azar, no aplican la aleatorización. Cuando hablamos de azar nos estamos refiriendo a aleatoriedad. Eh, y eso lo vamos a ver en un slide siguiente. De los muestreos probabilísticos tenemos básicamente cuatro ejemplos muy puntuales. Hay más, pero estos son los cuatro básicos que deben conocer. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el estratificado y el por conglomerados. ¿De qué se trata el muestreo aleatorio simple? Yo tengo un número de sujetos, a cada sujeto le pongo un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, y yo puedo utilizar un software, puedo utilizar sobres como deseen, pero finalmente voy a elegir, así como la tinca, ¿no? Una bolita al azar, y voy a ir eligiendo un número de participante al azar. Y puede que me salga el 1, como puede que me salga el 28, como puede que me salga el 17. Y finalmente con esos números al azar de la población, yo voy a seleccionar mi muestra, ¿no? Entonces tengo el participante número 1, el 25, el 48, el 17, el 96, el 192 y así sucesivamente. Y a ellos yo los voy a estudiar, voy a revisar sus historias clínicas, los voy a encuestar o lo que corresponda para poder eh, ejecutar mi estudio.
El muestreo aleatorio sistemático es un poco diferente, ¿no? Yo tengo una población, elijo un número al azar, por ejemplo, me sale 2 y después voy seleccionando sujetos con un número igual de intervalo. ¿Qué significa? Este es el sujeto 1, sujeto 2, 3, 4, 5. Entonces yo inicio del sujeto 2 y, por ejemplo, cada dos personas voy eligiendo al siguiente, ¿no? Entonces me quedo con el 2, el 3 y el 4 lo omito, me quedo con el 5, el 6 y el 7 lo omito, me quedo con el 8, el 9 y el 10 no los evalúo, los omito, me quedo con el 11, dejo dos más, 12, 13, chau, me quedo con el siguiente, ¿no? Con el 14 y así sucesivamente. Entonces elijo uno y voy eligiendo después de forma ordenada cada dos sujetos, ¿no? Puede ser cada tres sujetos, puede ser dejando uno, puede ser dejando cinco sujetos, es algo que lo establece el investigador. Por otro lado, muestreo estratificado, ¿no? El muestreo estratificado va a depender de algo muy importante, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un número, no sé, para poner un ejemplo, si tengo un conjunto grande de sujetos, de los cuales tengo 40% de varones y 60% de mujeres, yo debería elegir una muestra que guarde o mantenga esta relación, ¿no? O sea, si yo voy a elegir como muestra, supongamos 10 sujetos, 4 deberían ser mujeres y 6 deberían ser varones. Ahora estas 4, ¿cómo las elijo? Al azar, de todo el grupo de mujeres. Estos 6 varones, ¿cómo los elijo? Al azar, de todo el grupo de varones. Entonces, ese sería un muestreo estratificado. ¿Ok? Listo. Por último, un muestreo por conglomerados es parecido a un muestreo estratificado. Pero ahora yo voy a utilizar conglomerados y el ejemplo más común aquí es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si yo tengo estudiantes de ciencias básicas, de ciencias preclínicas y de ciencias clínicas, debo considerar el tamaño de estos estratos. Y si, por ejemplo, ¿no? Del 100% tengo 10% de básicas, 20% de preclínicas y 70% de clínicas, tengo que respetar esa proporción, ¿no? Entonces, hagamos o pongamos los números para que se pueda entender mucho mejor. Supongamos que yo tengo básicas, preclínicas y clínicas, ¿no? El 10% de todos mis estudiantes son de básicas, el 20 son de preclínicas y el 70 son de clínicas. Entonces, si mi muestra es de 10 sujetos, ¿qué debería pasar? Que un sujeto debería ser de básicas, 2 de preclínicas y 7 de clínicas, manteniendo la relación o el balance entre los estratos. Doctor, de este 10%, que pueden ser mil personas, ¿ah? Puede ser un número grandísimo. ¿Cómo elijo este uno? De forma aleatoria. De este 20%, ¿cómo elijo dos personitas? De forma aleatoria. Y de este 70%, también de forma aleatoria, elijo 7 personitas. Entonces, para empezar, esas son las formas que tenemos de elegir muestras de forma probabilística, es decir, manteniendo el carácter aleatorio. Ahora, frente a eso va a surgir una duda existencial muy importante. Doctor, ¿y cuáles son las diferencias entre un estrato y un conglomerado? ¿Cómo yo los identifico? ¿Cómo sé que es un muestreo estratificado o un muestreo por conglomerado? Es bastante sencillo. Por definición, los estratos son heterogéneos o diferentes entre sí, pero dentro de cada estrato, los individuos tienen características comunes. ¿A qué me refiero? El ejemplo más común aquí es sexo, ¿no? Tienes femenino y masculino, por ejemplo, un grupo de mujeres, un grupo de varones. Entre ellos, varones de mujeres son diferentes entre sí, sí, ¿no? Tienen características biológicas diferentes, hormonales
diferentes, fisiológicas diferentes, si nos orientamos un poquito al tema fisiológico, ¿no? Porque en otros aspectos hay mucha igualdad entre ambos géneros, pero al aspecto netamente biológico o fisiológico existen diferencias muy marcadas. Eh, pero tomando nuevamente como referencia el aspecto biológico, entre mujeres habrá muchas diferencias. Generalmente no, ¿no? Generalmente son sujetos fisiológicamente parecidos entre sí, ¿no? Por supuesto, considerando que tienen la misma edad casi, ¿no? O son mujeres de la misma edad, igual varones de edades aproximadas entre sí. Igual, ¿no? Entre varones habrá cierta igualdad o características comunes entre ellos, pero ambos grupos son muy diferentes entre sí. Por otro lado, los conglomerados es lo opuesto. Los conglomerados son similares entre sí, son bastante homogéneos, pero dentro de cada conglomerado los individuos son diferentes. Y esto sucede cuando tienes salones, ¿no? Por ejemplo, tienes la promoción, no sé, ya, pongamos un ejemplo, la octava promoción, la novena promoción y la décima promoción. Entonces, oye, al final tienes un salón de estudiantes de medicina, otro salón de estudiantes de medicina, otro salón de estudiantes de medicina. Podríamos decir que son equivalentes hasta cierto punto, ¿no? Son muy parecidos entre sí, todos son salones de estudiantes en medicina, son homogéneos. Pero dentro de ellos, por ejemplo, aquí puede haber 20% de mujeres, aquí puede haber 50% de mujeres y aquí puede haber 70% de mujeres. Entonces, la composición interior de cada conglomerado es bien diferente, ¿no? Bien diferente entre ellos. Entonces, de esa manera sucede, ¿no? Los individuos dentro de cada conglomerado son diferentes entre sí. Lo más clásico son los salones, las aulas, los distritos, los niveles de estudio o cosas similares. Entonces, ojo con eso porque es un tema de terminología que les podría ser importante en algún momento. Por otro lado, las técnicas no probabilísticas para seleccionar una muestra, tenemos varias, ¿no? Las cuatro principales son las que observan ahí, las vamos a entender con la siguiente imagen, ¿no? El muestreo por conveniencia es lo que generalmente eh, se aplica cuando tú tienes pacientes eh, que van llegando poco a poco al consultorio y tú dices, no, perfecto, voy a tomar todos los pacientes que lleguen durante el mes de octubre y el mes de noviembre. Entonces van llegando algunos y por supuesto otros quedan fuera de lista, ¿no? Los que llegaron en enero no entran, los de febrero tampoco y así sucesivamente. Entonces ese es el muestreo por conveniencia. Generalmente se limita a cómo van llegando los pacientes o a los individuos que estén mucho más cerca, sean más accesibles al investigador. Por eso se llama por conveniencia. Es no probabilístico. El muestreo por bola de nieve se utiliza mucho en poblaciones de difícil acceso. Por ejemplo, ¿no? Si tú quisieras hacer un estudio en, no sé, tal vez, por ejemplo, en meretrices, ¿no? ¿Cómo vas a contactar o vas a identificar a estas personas? Va a ser muy difícil, ¿no? Tú podrías ir encuestando personas y preguntarles si se dedican a este oficio, pero podría ser estigmatizante, no ético, etcétera, etcétera. Entonces, la forma más adecuada de que tú la puedas identificar esto es que te contactes directamente con una persona que se dedica a esto y que a través de esa persona ella te brinde contactos potenciales y de esa manera tú vas recolectando a otras personas más, ¿no? Ese es el muestreo de bola de nieve, ¿no? Se llama así porque es como la clásica figura o caricatura de la bola de nieve que conforme va avanzando va creciendo, pero crece a partir de que se va acumulando más población similar gracias a ese contacto directo con esas personas y ellas son las que te dicen, oye, sí, yo tengo mi amiga, tengo mi amigo, que
puede participar del estudio. Se utiliza mucho en estudios cualitativos que trabajan con poblaciones LGTB, que trabajan con algunos oficios que colindan con el marco de la legalidad o también con poblaciones migrantes. Suele utilizarse esto con comunidades nativas también. El muestreo por cuotas es cuando tú contratas o tienes colaboradores y le dices, oye, ¿sabes qué? Tú me vas a conseguir a 5 personas más. No me interesa cómo las consigas, ¿no? Pero tu cuota es que reclutes a 5 personas. Igual, tienes otra persona más y tú le dices, tú tienes que reclutarme a otras 5 más. Y así, cada uno de los colaboradores tiene que recolectar un número de participantes, tiene una cuota de sujetos de estudio que aportar. Y generalmente pues no los eligen al azar, ¿no? Sino para cumplir esa cuota, los buscan directamente o van utilizando técnicas no aleatorias para seleccionar la muestra. Y el muestreo propositivo es un poco más dirigido incluso que esto, ¿no? Yo como investigador considero que este paciente que conozco es ideal para mi estudio, entonces lo busco directamente. Recuerdo que este otro paciente que he evaluado también es adecuado para mi estudio, entonces lo busco igual con este otro, ¿no? Entonces yo directamente propongo qué sujetos podrían entrar al estudio. Y esto pues definitivamente no es nada aleatorio ni nada probabilístico, ¿no? Entonces es importante esto. Muy bien. Lo último de esta parte, para saltarnos a lo siguiente que tenemos que ver, es la parte del muestreo multietápico. Y esto es lo que típicamente utilizan encuestas grandes como ENDES, ENAJO o similares. Y es que con la finalidad, ojo, y esta es una estrategia para garantizar representatividad, con la finalidad de representar adecuadamente a toda la población del país o de un grupo muy grande, generamos niveles y a estos niveles le llamamos etapas de muestreo, manteniendo la aleatoriedad. Es decir, dentro de cada nivel, mi selección de sujetos es aleatoria. Y entendiendo que la unidad de muestreo de un nivel superior corresponde al nivel inmediatamente inferior. ¿Cómo es esto? Lo vamos a entender en este gráfico. Si, por ejemplo, yo quiero un estudio que sea representativo de todo el país, por ejemplo, ENDES, en el país sabemos que tenemos veintitantas regiones, pongámosle 24, ¿ok? Para fines del ejemplo. Entonces, incluyo personas de todas las regiones, de las 24 regiones. Pero aguanta, ¿no? O bueno, acá una pequeña confusión y el ejemplo iba en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé, costa, sierra y selva, regiones naturales. Entonces incluyo a personas de las 3 regiones. Perfecto. Esas 3 regiones están conformadas por 24 departamentos, entonces incluyo a todos a los 24 departamentos. Pero, por ejemplo, a partir de este punto, yo sé que los departamentos tienen provincias y que cada departamento tiene un montón, cientos de provincias. Entonces, por ejemplo, de cada departamento, un departamento elijo un número aleatorio de provincias. Por ejemplo, elijo la provincia número 2, la provincia 5, la provincia 14, la provincia 30 y así sucesivamente. Y aquí empieza la aleatorización. Entonces elijo un número aleatorio de provincias. Y lo mismo, de cada provincia tiene un montón de distritos. Elijo aleatoriamente un número de distritos. Por ejemplo, el distrito 18, el distrito 24 y así sucesivamente. Y de cada distrito, en cada distrito yo sé que hay un montón de viviendas. Elijo por azar aleatoriamente
una cantidad o un número de viviendas, por ejemplo, la vivienda 1, la vivienda 121, la vivienda 87 y así sucesivamente. Y de cada vivienda elijo aleatoriamente un sujeto. Habrá viviendas que tienen solamente 2 personas, habrá viviendas que tienen 10 personas, pero de cada vivienda selecciono una única personita y la encuesto a esa persona. Entonces, esto es muestreo multietápico porque de cada departamento elijo un número, por ejemplo, 5 provincias al azar. De cada una de esas 5 provincias elijo, por ejemplo, 10 distritos al azar. De cada distrito elijo, por ejemplo, 50 viviendas al azar. Y de cada vivienda al azar nuevamente elijo un solo individuo. Entonces, esta es una estrategia muy fuerte para decir, oye, sí, mis resultados son representativos de todo el país. Y los ejemplos más notorios, más comunes, son en Desenajo, ¿no? Principalmente ellas, o también los sondeos presidenciales que a veces hacen. Tú dices, no, nunca me han preguntado a mí eh, cuál fue mi elección, ¿no? Al votar. Pero finalmente los resultados se aproximan mucho a la realidad. Y para que eso suceda se requiere que haya un muestreo multietápico y esto garantiza representatividad. ¿Ok? Sin embargo, hay un pequeño detalle que no debemos olvidar y es que esta estructura compleja del muestreo debe ser incorporada, ajustada en el análisis estadístico. Entonces, para analizar los datos de este tipo se debe introducir un ajuste por el diseño complejo de muestreo. Hay software como StatR que te permiten hacer esto, ¿no? Y, y se hace. ¿Qué pasa, doctor, si yo no lo ajusto? Si simplemente apliqué o tengo un ENDES, un muestreo multietápico, y le aplico una T-Student, ¿no? ¿Qué sucede? Que el error estándar se incrementa un montón y ese estimado va a ser muy, muy poco preciso. Entonces, todo eso que ganaste con esa estructura compleja de muestreo lo pierdes por hacer un mal análisis estadístico. Si lo haces bien, los datos son muy, muy fiables. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahora, ya aterrizando esto en la parte que ustedes van a aplicar directamente para sus tesis, ¿cuál es el principal problema de la selección de participantes? Número uno es cuando utilizan técnicas no probabilísticas, cuando no incorporan la aleatoriedad al seleccionar a sus pacientes o participantes. Entonces, el hacerlo introduce sesgo y hay que tener en cuenta eso. Sesgo de selección. Y al no ser probabilística, no es adecuadamente representativa y por lo tanto no puede ser extrapolable a una población. Entonces tú lo único que puedes mencionar es que los resultados son válidos para tu muestra. ¿Qué pasa? Y de hecho deben haber visto esto en tesis. Pasa mucho. Por ejemplo, dices, ¿no? Voy a evaluar a los estudiantes de medicina de la Universidad Coquito, ¿ya? La Universidad Coquito. Entonces, la Universidad Coquito tiene 250 alumnos. En ese punto yo me pregunto, oye, ¿tú como tesista podrás evaluarlos a todos o al menos a todos los que quieran participar de estos 250? Y la respuesta sería sí, ¿no? Si es encuestado, no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa? Que sobre esto le sacan una muestra, ¿no? Y como le calculan una muestra con un n finito, te va a salir un valor más pequeño todavía, por ejemplo, 52. Y finalmente dicen, voy a elegir 52. Pero no contentos con esto, y que ya se le puso súper fácil el estudio porque solo tiene que encuestar 52 personas, esta elección no la hacen al azar.
O sea, no es que tabulan los datos de los 250 y eligen con algún software o con bolitas o como quieras a los 52 sujetos de forma aleatoria, sino que dicen, ah, los que me responden, pues no, o a los que conozco, a mis amigos. Y encima le ponen muestreo por conveniencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Número uno, si tenías los 250, sería prudente que los evalúes a todos. Doctor, saco 52 ya, perfecto, bueno, ya pues, ¿no? Pese a que 52 es una muestra pequeña, tú dices, ya, si lo seleccionas al azar, lo que tú podrías hacer es decir, con datos de estos 52, yo puedo sacar conclusiones de estos 250, porque esos 250 son mi población y esta es mi muestra. Pero si lo matas aún más al estudio poniéndole un muestreo por conveniencia, entonces tú no puedes hacer esto, ¿no? Y lo único que puedes decir es, ¿no? De mi muestra de 52 sujetos, el 10% tuvo anemia. Nada más. Nunca en esta situación podrías decir que el 10% de los estudiantes de medicina de la Universidad Coquito tuvo anemia, porque eso no aplica por no haber seleccionado una muestra aleatoria. Y este error lo vas a encontrar en muchas tesis que lamentablemente han sido aprobadas por el nivel deficiente en investigación que tiene el país. Entonces, ojo con ese detalle. Número dos, la parte ética es importante también. ¿Por qué? Porque de hecho vas a tener un problema serio y es que algunos te van a decir, yo no quiero participar en tu estudio y tú no puedes obligar al sujeto de investigación a participar de tu estudio para que participe. Siempre y cuando tú vayas a recolectar datos directamente de él o vayas a encuestar o algo, tienes que pedirle un consentimiento informado. Y como su nombre lo dice, el consentimiento es informado. Significa que tú vas a tener que explicarle a cada uno de ellos de qué trata el estudio, todos los pros, los contras. Si tienen alguna pregunta, resolverla y después de eso el participante dice, está bien, sí quiero participar. Y muchas veces va a haber personas que los rechacen, ¿no? Y aquí viene el siguiente problema, la tasa de rechazo. Tradicionalmente se te dice, ¿no? Tú debes, por ejemplo, tu tamaño de muestra es 100 personas calculado, pero voy a encuestar, doctor, entonces añádele un 20% más por la tasa de rechazo. Entonces ya no tendrás 100 sino 120 personas a las cuales les vas a consultar y esperas que 20 te rechacen y al final te quedes con 100, ¿no? Pero este es tu tamaño de muestra que incluyes en tu estudio, en tu protocolo, en tu proyecto. Ahora, ¿realmente será 20%? Hay estudios, acá pueden revisar uno de ellos, que dicen que la tasa de rechazo es de hasta 67%. O sea, de cada 10 7 te dicen no quiero participar. Sobre todo más aún en encuestas virtuales. O simplemente lo reciben y nunca lo contestan, ¿no? Entonces, hay que considerar esto. Tradicionalmente, y nadie te va a poner un pero si es que tú consignas 20% como una tasa de rechazo, pero considéralo porque a la hora de la hora vas a tener menos gente que te acepte ser parte del estudio. Y finalmente todo esto se refleja en un problema muy común en los tesistas, que es la muestra insuficiente. Doctor, no llego a tener la muestra que calculé. Frente a esto, ¿qué hago? Pero tengo que entender qué implicancias tiene que no alcance el tamaño de muestra. Entonces, lo principal es que se va a reducir la potencia estadística. Y la potencia es la probabilidad de no caer en error tipo 2. La parte buena es que metodológicamente, por convención, somos muy tolerantes con el error tipo 2. A diferencia del error tipo 1, que decimos, ¿no? Una confianza del 95%,
y por consecuencia un error tipo uno de 5%, con el error tipo 2 aceptamos hasta un 20%. Eso significa que su complemento, que es la potencia, debe ser al menos de 80%. Pero aún así somos bastante tolerantes porque estamos permitiendo un error de hasta 20%. Entonces, doctor, no alcanzo mi tamaño de muestra. ¿Qué debo hacer? Debo evaluar qué está pasando, ¿no? Ahora, ¿cuál será la muestra mínima que yo voy a necesitar? Es una buena pregunta y hay varias respuestas para esto y no son excluyentes, sino que son enfoques. Desde el punto de vista estadístico, tú necesitas al menos una muestra de 40, algunas escuelas te hablan de 30, pero 40 por grupo para ejecutar una prueba bivariada. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú estás planteando una TED Student eh, y tienes dos grupos, varones y mujeres, deberías tener al menos 40 varones, al menos 40 mujeres, para comparar el promedio de hemoglobina entre ambos grupos. Entonces, de los grupos de estudio que tienes, deberías tener al menos 40 sujetos, siendo conservadores, ¿no? Siendo extremistas, al menos 30. Ahora, desde el punto de vista estadístico, si tú tienes un modelo de regresión, hablamos ya de estadística multivariada, necesitas al menos 10 sujetos por cada variable introducida al modelo. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero evaluar si el promedio de anemia se relaciona con el sexo, el ejemplo que te di hace un momento, pero ajustado por edad, ajustado por nivel socioeconómico y ajustado por ingreso familiar mensual. Entonces, ¿cuántas variables tendría en el modelo? Mi desenlace, promedio de hemoglobina es una, sexo es 2, edad es 3, nivel socioeconómico 4, ingreso familiar mensual número 5. Entonces son 5. ¿Y qué te dice el requisito mínimo estadístico para ello? Al menos 10 participantes por cada variable, entonces serían 50 al menos, por grupo, ¿no? O sea, 50 varones y 50 mujeres. Pero finalmente con eso no basta, porque estos son requisitos mínimos no para que tu estudio tenga validez, sino para que puedas ejecutar una prueba estadística. Lo otro es, oye, ¿y cómo sé si mi estudio es válido, no? Si realmente va a evaluar adecuadamente mi hipótesis. Tienes que hacer un cálculo de potencia estadística. Y como te dije, la potencia mínima aceptable es de 80%. Y para esto debemos hacer recálculos o plantearnos diferentes situaciones de potencia estadística e incluso algunos protocolos bien hechos eh, te plantean un tamaño de muestra calculado y te plantean posibles escenarios que ocurra si es que no llegas al tamaño de muestra. Esto no se exige en las tesis generalmente, sí en proyectos de investigación mucho más complejos, pero hay, ¿no? Eh, en caso no lo hagas, no pasa nada, para la tesis no hay ningún problema, pero si es que no llegas a alcanzar la muestra que calculaste, sí deberías reportarlo en tu informe final de tesis como una desviación al protocolo. No, acá está. Y esto debe ser sometido a ver si es que el jurado considera que fue adecuado o no adecuado. Y con adecuado o no adecuado me refiero, calculé 80, pero solo tuve 50. Entonces, yo lo plasmo esto como una desviación al protocolo, pero finalmente el jurado evaluará y dirá, oye, pero esos 50 no fueron suficientes, entonces tu estudio está mal, vuélvelo a hacer, ¿no? O con lo que tú me presentas, veo que con estos 50 sí es suficiente, tienes una buena potencia, entonces no pasa nada si no llegaste a los 80, tu estudio está bien hecho y tiene resultados sólidos.
Entonces, eso debe ser sometido a evaluación. Un ejemplo puntual, y ya con esto cerramos. Tengo un estudio, por ejemplo, un clásico, ¿no? Factores asociados a asfixia de recién nacido en neonatos hijos de madre VIH positivos, una población bien difícil, ¿no? No sometidas a cesárea. O sea, mamitas, pues VIH positivas que tuvieron sus hijitos y no se cesarearon. Y en esos chiquitos estoy evaluando qué otros factores se relacionan con más riesgo de asfixia de recién nacido. Para esto hice unos cálculos y necesitaba 386 participantes, de los cuales, de los cuales 193 eran casos, ¿no? O sea, eran bebitos que nacieron no por cesárea, sino por parto natural en madres VIH positivas. Pero tú crees que si yo hago el estudio en un solo hospital eh, y considero, no sé, 2024 como periodo de recolección, encontraré 193 bebés que nacieron por parto vaginal en madres VIH? No lo voy a encontrar. Entonces, eso es lo que sucedió en este ejemplo. En el camino no logro completar la muestra. Solo tengo 57 casos, 57 bebitos. No llego ni siquiera a la mitad de esto, mira. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Será suficiente? Vamos a ver cómo evaluamos esto, ¿no? El primer camino, y lo que siempre sugiero como una primera intención, es ver la forma de completar ese tamaño de muestra. Ya no solo incluir un hospital, sino dos, tres, cuatro hospitales. Ya no solo incluir un solo año, sino ampliar el periodo a 5, a 10 años. Es más pesado, sí, pero es lo mejor, completar el tamaño de muestra. Pero tal vez yo digo, no, sabes que no hay forma posible de que yo lo amplíe a 10 años. Y es más, o sea, mi protocolo ya fue aprobado para un hospital y pedir aprobación para otro con todo lo que espero, el hospital no responde, me va a demorar demasiado, entonces no puedo hacer esto. Bueno, me queda evaluar qué tan factible es. Si 57 casos y un número igual, 57 controles, podrán adecuadamente evaluar o ser suficientes para mi estudio. Entonces, evalúen los puntos que les acabo de enseñar, ¿no? Tendré una muestra de al menos 30 por grupo o 40, ¿no? Si queremos ser conservadores. Tengo 57 casos en un grupo y 57 controles en el otro. Entonces, esto sí cumple. Bacán. Al menos con estos números puedo hacer pruebas bivariadas. ¿Cuántas variables tengo? Supongamos que tengo una exposición, un desenlace, tres covariables. Tendré al menos, ¿no? Son 10 cada uno, ¿no? Y son 5 variables, una exposición, un desenlace y tres covariables. 5 variables. Entonces, para poder hacer modelos de regresión necesito al menos 10 por cada variable, o sea, 50. Tendré al menos 50 sujetos en cada grupo. Acá tengo 57 y acá tengo 57. O sea, hasta ahora estoy yendo muy bien. Pero aquí viene la parte tal vez más difícil, ¿no? Voy a hacer cálculo de potencia. Y cuando hago un cálculo de potencia, miren la salida del software, encuentro que la potencia es del 43.3%. Y habíamos dicho que lo mínimo que se acepta es 80. Entonces, ¿será suficiente? No. Y bueno, si no es suficiente, ¿qué decisión tomo? Yo volvería a la recomendación inicial, ¿no? Ver la forma de buscar más hospitales, ver la forma de eh, aumentar tu periodo de tiempo, pero con 57 y 57 no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, en este punto, las decisiones que tienes ya necesitan de apoyo de metodólogos expertos, ¿no? Porque hay técnicas complejas de remuestreo, cositas así como el bootstrapping que te podrían ayudar, pero tienen sus requisitos, entonces hay que evaluar cada situación por separado.
Ahora, mira, podemos hacer una estimación de potencia estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener lo siguiente, ¿no? Puedo tener diferentes valores e ir estimando la potencia para cada uno de ellos, ¿no? Con 57 y 57 son 114. Habíamos dicho que teníamos casi 43% de potencia o power, en inglés es power, ¿no? Poder estadístico. ¿Y con cuánto al final llego a tener 80%? Mira, con 274 sujetos. Entonces, puedes tener un aproximado de potencias para cada n posible, ¿no? Igual puedes hacerlo de otra forma también, ¿no? Por ejemplo, aquí es un cálculo de potencia considerando un caso para cada control, o sea, de uno a uno. Tú podrías hacer este cálculo para dos controles por cada caso, para tres controles por cada caso, hasta para cuatro controles por cada caso, ¿no? Entonces, mira, en este caso hemos hecho el mismo cálculo para cuatro controles por cada caso y tenemos que necesitamos mucho más, pues, ¿no? Mira, ni con 227 no llegamos, llegamos a 0,6 más o menos. Entonces, definitivamente vas a necesitar ampliar ese tamaño de muestra para poder tener una potencia adecuada. Entonces, en este punto, si llegas a esa complicación, si vas a necesitar un soporte adicional porque las decisiones son muy difíciles. Y vuelvo a la misma recomendación. En la medida de lo posible, completa tu muestra con otros centros hospitalarios, otras postas, otras universidades o ampliando el número de tiempo, porque lo que viene o lo que seguiría es mucho más complejo en cuestión de manejo de datos, en función de metodología de investigación. Entonces, chicos, eso es lo que tengo para compartir con ustedes y no sé si hay alguna pregunta. Doctor, disculpe, tengo una duda. Sí, adelante, Víctor. En lo que respecta a muestreo, por ejemplo, habló sobre este, que es mejor hacer un muestreo probabilístico que uno probabilístico. Por ejemplo, en estos casos, si una forma de hacer un muestreo aleatorio sería un sistemático simple, por ejemplo, en caso de hacer encuestar a pacientes que van llegando al consultorio, ¿sería correcto utilizar el sistemático simple? O sea, encuestar a uno y a otro no, a uno y a otro no. Sería una forma de hacerlo. Sería una forma de hacerlo siempre y cuando tú sepas cuántos pacientes van a llegar, por ejemplo, en todo el mes, ¿no? Ya. Por ejemplo, supongamos que estás utilizando, no utilizando, sino estás aplicando tu estudio en un salud, donde tienes pacientes citados de aquí a 4 meses, ¿no? Entonces tienes, no sé, 800 pacientes citados para endocrinología por 4 meses y tienes la lista de esos pacientes. Entonces, tú haces una selección aleatoria, eliges al paciente número 5 del primer día y vas cada 2, 3 pacientes seleccionando uno. En ese caso, sí sería un muestreo aleatorio estratificado y por la aleatoriedad que tiene, es válido para hacer inferencias. Ahí sí, ¿no? Lo otro es que tú no sepas, como en un consultorio de una posta, por ejemplo, que tú no tienes citado a nadie, pero tú no sabes quién va a llegar y que digas, oye, ¿sabes qué? Ahora yo no sé si tendré hoy día 5 o 10 pacientes o 15 o ninguno, pero voy a elegir desde el segundo paciente y saltando de dos en dos. Ahí, en ese caso, no es probabilístico, porque eh, tú estás esperando que lleguen los pacientes como tal y no tienes una lista preformada o algo ya citado de pacientes que sí o sí van a llegar. No sé. Doctor, entonces, en caso que no sepa la lista, me convendría usar por conveniencia.
En ese caso, en el segundo ejemplo, ¿no? Cuando tú no sabes quién va a llegar hoy día a consulta, sucede en las emergencias, por ejemplo, cuando recolectas pacientes en las emergencias, tú no sabes quién va a venir. Eso sería un muestreo por conveniencia, sí. Y no es lo mejor, definitivamente no lo es. Hay estudios que no les queda de otra. Tampoco es malo, es el fin del mundo, pero sí tienes que entender que un muestreo por conveniencias puede sacar conclusiones solo para su muestra. Y tienes que ser bien conservador al momento de sacar tus conclusiones. Y otro. Ujú. Una pregunta más con respecto a la cantidad mínima de la muestra. Se hablaba de 30 a 40 por variable. Si aplico mi muestra, por ejemplo, en edades, y en adolescentes, adultos y adulto mayor, serían 40 por cada uno de estos, de estas etapas de vida. Cada etapa de vida debería tener al menos 40 sujetos. Sí. Mm, Eh, y ese es un requisito para que tú puedas aplicar alguna prueba estadística como Chi cuadrado, T-Student, Woodman-Whitney y similares, ¿no? Todas las pruebas bivariadas exigen un tamaño muestral de al menos 30 o algunas literaturas 40 participantes, a excepción de algunas excepciones, valga la redundancia, muy puntuales como una Fisher, que con 20 te podría tal vez tener algún resultado, pero siempre la recomendación es tratar de tener al menos 40 sujetos por grupo, como mínimo, ¿no? Si ya tu cálculo de tamaño de muestra te sale mucho más, es porque necesitas más para probar tu hipótesis. Y con esos 40 no te van a ser suficientes. ya, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, una duda. En caso que nuestro estudio sea Sí. retrospectivo, ¿no? De casos sin controles y vamos a usar historias clínicas, el método adecuado para hacer el muestreo, ¿cuál sería? Eso no me quedó muy claro. Es aleatorio, ¿no? En este caso se están... mm, se es- a ver, el grupo de casos y el grupo de controles se está comportando como estratos, pero per se no son estratos, sino es un grupo de casos, un grupo de controles. Lo correcto sería que si tú tienes 100 casos y necesitas 20, de esos 100 lo elijas aleatoriamente. El muestreo en ese caso sería aleatorio simple para el grupo de casos. Si tú tienes 800 controles potenciales y necesitas 80, de esos 800, por muestreo aleatorio simple, eliges 80 controles. Entonces, lo correcto sería, tanto para el grupo de casos como para el grupo de controles, utilizar muestreo aleatorio simple, por separado para... Muy bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Doctor, una consulta. Respecto a que se quiera hacer un estudio, digamos, en diversos hospitales de una misma región, de un mismo distrito, diré, ¿el tipo de aleatorio también puede ser simple estratificado? O, Ay, perdona, ¿puedes repetir? No te escuché bien. en caso de que se quiera hacer un estudio en diversos hospitales de un mismo distrito, digamos tres, ¿para la muestra debería ser también aleatorio estratificada o se puede, hay un modelo que se ajuste más a eso? Muy buena pregunta. Lo que debería hacer idealmente es que tú calcules proporciones para cada hospital, ¿no? Por ejemplo, no sé, el hospital A, si son pacientes diabéticos, tiene 800 diabéticos, el B tiene 400 y el C tiene 200. Entonces, que tú selecciones aleatoriamente un número equivalente, proporcional de sujetos. Eso debería ser lo que se haga. En la práctica muy poco se hace esto y tampoco ningún jurado creo que va a ser
al menos para pregrado, muy detallista en esto. Entonces, tú podrías ir seleccionando aleatoriamente, por ejemplo, ¿no? 50 del hospital A y 50 del hospital B, si necesitas 100.